Les damos la bienvenida a la primera sesión del seminario postelectoral que ha organizado el Departamento de Estudios Políticos de Flaxo Ecuador. En la primera de las sesiones, la que tiene lugar hoy, vamos a contar con las ponencias de los profesores Simón Pachano y Franklin Ramírez, que son profesores de nuestro departamento. Les queremos informar que la sesión 2, que versa sobre agendas y políticas en juego, va a tener lugar el próximo miércoles 19 de mayo a las 10:30 horas y vamos a contar con las exposiciones de Vilma Salgado, Margarita Manosalvas, Edison Hurtado, con la moderación del profesor Miguel Herrera. Y la última sesión se va a desarrollar el día 19 de mayo, perdón, el 6 de mayo es la sesión 2 y el 19 de mayo es la sesión 3, que va a ser a las 10:30, y la del 6 de mayo es a las 17 horas. En la tercera sesión vamos a discutir escenarios de gobernabilidad, y en esa ocasión van a participar los profesores Felipe Burbano de Lara, Valeria Coronel, Soledad Stessel, y vamos a contar con la moderación de Rafael Rosales. Les vamos a enviar esta información por correo electrónico, entonces allí la tendrán más a mano. Entonces los escuchamos, si desea Simón, por favor comenzar tú. Expone Franklin y hacemos rondas de preguntas y respuestas al final. De acuerdo. Bueno, gracias, buenas tardes. Yo voy a compartir una presentación. Ay, es este. Listo. A ver, me dicen si se ve, por favor, que a veces esto falla. Ahí, ¿se ve que cambió o no? Sí, sí se ve. O sea, pero cambia la diapositiva porque a veces no cambia. ¿Sí? Sí, sí está cambiando. Bueno, muy bien. Yo voy solamente a presentar algunos datos sobre la elección que me parecen significativos para comprender qué es lo que pasó y unas propuestas de interpretación precisamente de por qué se dieron esos resultados. No voy a hacer no voy a tratar el tema de qué es lo que se viene con el nuevo gobierno, en fin, porque eso es materia de las dos sesiones que vienen en las siguientes semanas. Bien, primero los resultados en general. Todos conocemos los resultados de la primera vuelta, que hubo, digamos, una fragmentación de la votación, sobre todo en los primeros puestos, y creo que eso es importante destacarlo, porque a pesar del alto número de candidatos, el mayor número que ha habido en elecciones presidenciales en Ecuador, en realidad la mayor parte de la votación, casi el 90%, el 88%, 87 y tanto, se concentró en los 4 primeros puestos, y en el segundo puesto prácticamente hubo un empate. La diferencia entre el primero y el segundo, como ven ustedes, fue de casi 13 puntos porcentuales, lo que significa una diferencia bastante alta en elecciones en primera vuelta. En la segunda vuelta, me voy directamente ya a la segunda, trajo la sorpresa de una remontada muy fuerte por parte de Guillermo Lasso, que llegó al 52%, y Andrés Arauz, que digamos, se quedó en el 48%. Me parece importante acá destacar el incremento de cada uno de ellos, por lo que vamos a ver más adelante en términos de explicaciones. Un incremento de prácticamente 15 puntos por parte de Andrés Arauz, y un incremento de 32, casi 33 puntos de Guillermo Lasso. Es decir, el primero incrementó un 45, 46% de su propia votación, o sea, no llega a duplicar su votación y no llega a incrementar la mitad de su votación, y el otro un 165%. Pero un dato importante para lo que voy a plantear más adelante me parece que es tomar en cuenta el incremento de los votos nulos.
El, el voto nulo en la primera vuelta no llegó al 10%, se acercó al 10%, que es prácticamente el histórico, y en la segunda vuelta llega al 16,3%, es decir, prácticamente sube un 70% se incrementa en un 70%. Como digo esto, me parece que es importante tomar en cuenta por lo que viene, por las explicaciones que vendrán más adelante. Es también importante destacar en este mismo sentido que esta es la diferencia más alta que ha habido en términos de reversión del resultado de la primera vuelta. En Ecuador ha habido, antes de esta, 3 ocasiones en que se revirtió el resultado de la primera vuelta, es decir, que en la segunda vuelta fue ganada por quien llegó segundo en la primera. Esto sucedió en 1984 entre Rodrigo Borja y León Febres Cordero, que lo separaba apenas 1,5 puntos, y en la segunda vuelta ganó Febres Cordero, que había llegado segundo. En el año 96, entre Jaime Nebot y Abdalá Bucaram, volvió a revertirse el resultado, habiendo sido menos de 1 punto porcentual la diferencia en la primera vuelta. Y en el año 2006, cuando Rafael Correa llegó en segundo lugar, a 4 puntos de distancia de Álvaro Noboa, remontó y ganó en la segunda vuelta. En la actual, como ya vimos, hubo 13 puntos de diferencia y por lo tanto es la remontada más fuerte que hay, ¿no? Por otro lado, creo que es importante considerar el tamaño digamos, el resultado de la elección, mirando de la elección legislativa, mirando el tamaño de las bancadas. Ninguna de ellas llega a la mayoría absoluta. Es muy poco probable que se puedan establecer alianzas estables, más allá de la que ya han firmado, digamos, han consolidado Pachacuti e Izquierda Democrática, pero que tampoco les da la mayoría absoluta, ¿no? Y por lo tanto, aquí hay una serie de interrogantes que se abren de qué tipo de alianzas pueden darse para diversas cosas, empezando por la conformación de la directiva del Congreso, el presidente o presidenta de la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa y las comisiones. Todo eso requiere de mayoría y por lo tanto requiere de unas alianzas. La pregunta es si esas alianzas van a ser alianzas relativamente estables o van a ser alianzas muy pasajeras, ya sea para la elección de cada uno de estos cargos o para todos ellos, y más adelante para el procesamiento de leyes y de reformas. Es decir, ahí hay como digo, una gran interrogante que no sabemos qué es lo que va a suceder, pero esta es la conformación de la Asamblea Nacional. Esto nos recuerda mucho a los periodos anteriores a los de Rafael Correa, incluyendo el propio periodo del 2007 en que él comenzó su gobierno, en que era un Congreso, en ese tiempo se llamaba Congreso, fragmentado y sin una mayoría clara para ninguno de los partidos políticos. Hay que señalar también que hasta el año 2009, en que Rafael Correa tiene su primera reelección o primera elección con la nueva constitución, ningún gobierno, ninguno, desde el inicio del periodo democrático, había tenido mayoría en el Congreso Nacional. Es decir, siempre fueron gobiernos de minoría. Hay una creencia de que la izquierda democrática había tenido mayoría en sus primeros 2 años, pero no es así. Más bien el partido que estuvo a punto de tener mayoría fue CFP en el año 1979, pero además de que se fue a la oposición el propio partido de gobierno, en realidad no llegó a la mayoría, pero eso como un dato general. Por lo tanto, creo que volvemos a estos escenarios de gobierno dividido, gobierno de minoría, y que va a ser muy difícil manejar esta situación
tanto para el gobierno como para la asamblea. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que se produjo un resultado inesperado o quizás el menos esperado. A pesar de que en las últimas semanas las encuestas daban como resultado, casi todas las encuestas, un empate técnico con una cierta ventaja de Andrés Arauz. Sin embargo, este resultado y la distancia que hubo de más de 4 puntos entre los dos candidatos de la segunda vuelta, sí se lo puede considerar como el menos esperado. Segundo, es la primera derrota presidencial del correísmo desde la segunda vuelta del 2006. Creo que esto también hay que tomarlo en cuenta. Hay quienes dicen que ya hubo una derrota en el año 2017, pero dejemos eso de lado, tomémoslo como que fue una elección en que no hubo sorpresas, digamos, y que triunfó Lenín Moreno en esa elección. Por lo tanto, esta sería la primera derrota de lo que fue Alianza País o de la Revolución Ciudadana, llamémosle, desde la segunda vuelta del 2006. Pero hay que tomar en cuenta algo que es importante, y es que esa corriente política ya venía en un proceso, digamos, descendente, en el sentido de que ya había perdido, no perdido, pero reducido mucho su votación en las elecciones locales o seccionales, como se llaman acá, del año 2014, y después las mismas elecciones del 2017 y posteriormente las nuevamente locales del 2019. Entonces, teníamos ya una tendencia a la baja que en esta elección se expresa, digamos, con mayor claridad en la segunda vuelta. Y también en la elección legislativa, a pesar de que forme la primera bancada. Y esto ya lo señalé, que es la mayor remontada. Y este resultado puede verse poniendo el énfasis en el triunfo de Lasso o poniendo el énfasis en la derrota del correísmo, ¿no? Es decir, ahí depende de dónde pongamos nosotros el énfasis, en dónde pongamos la atención, porque creo que no es lo mismo decir que se trató de un triunfo de Guillermo Lasso que decir que se trató de una derrota de la otra tendencia. Las dos cosas nos llevan a hacer reflexiones de carácter diferente, digamos, ¿no? Pero en todo caso, estamos frente a un hecho inusual y por lo tanto es necesario explicarlo, digamos, ¿no? Y ¿cuáles son las propuestas que yo hago para explicar esto? Ya sea que lo veamos como triunfo o como derrota, podríamos decir que primero, en la segunda vuelta se instaló como conflicto central la contradicción correísmo-anticorreísmo. En la primera vuelta esto estuvo presente, como vamos a ver después incluso gráficamente, pero no fue el factor determinante en el sentido de que, sobre todo porque hubo una gran cantidad de candidatos que expresaban el anticorreísmo. Y esto hizo que se diluyera y que se produjeran además otros conflictos entre los diversos candidatos o otros ejes de conflicto y por lo tanto que esto no apareciera como el elemento central. Pero en la segunda vuelta esto saltó a primer plano, ¿no? Y esto explicaría en gran medida la transferencia de votos de Hervas y parcialmente de Yacu Pérez hacia Guillermo Lasso. Cuando se hace un análisis, por ejemplo, a nivel provincial, de los votos que fueron a Hervas y de los que fueron a Pérez, se encuentra que prácticamente más de un 80% de la votación de Javier Hervas fue a Guillermo Lasso y alrededor de un 40% de los votos de Yacu Pérez también fueron hacia allá. Y el resto se fueron al nulo en el caso de Yacu Pérez. Javier Rodríguez tiene un análisis bastante interesante al respecto, sobre todo poniendo énfasis en el voto nulo. Creo que el otro factor importante es el desplazamiento de Lasso hacia el centro.
Y en cambio, Arauz se mantiene en la posición, llamémosle extrema, que tenía, por ponerle un término, no estoy diciendo que sea un extremista de izquierda, sino en la posición más polarizada que tenía desde la primera vuelta. Lasso hace un cambio, obviamente, o sea que es muy obvio, muy evidente, en la segunda vuelta y se desplaza al centro. ¿En qué aspecto? Yo diría en dos aspectos fundamentales. Uno, en términos de valores, que para él eso es una cosa muy compleja, muy difícil de hacerla porque es una persona extremadamente conservadora, una persona, digamos, que había puesto siempre por delante sus valores religiosos y, sin embargo, se abre en esos términos. Cuando él habla de incorporar los planteamientos de grupos LGBTI, del matrimonio igualitario, no toca el tema del aborto, que creo que eso sigue siendo una línea roja, digamos, un tabú para él, pero se abre en esos aspectos, tanto que dialoga con esas personas y que hace, digamos, una muestra de apertura muy significativa. Pero también el otro aspecto en que él se corre hacia el centro es en el aspecto económico y social. Es decir, deja de lado ese liberalismo ortodoxo en lo económico y en lo social y empieza a incorporar, digamos, temas de política social, temas de incluso de redistribución, habla de cobrar impuestos a los más ricos, en fin. Por lo tanto, hay una corrida al centro en esos dos aspectos, ¿no? Y creo que en esto juega un papel también importante sobre todo en el caso de Arauz, ya no en el de Lasso, el apoyo de Vargas, del dirigente indígena, a Andrés Arauz, que genera una desconfianza, y sobre todo en la población quiteña, el temor a un nuevo octubre, ¿no? Se comienza a hablar en esos términos, y esto yo creo es uno de los factores que lleva a que en la provincia de Pichinchi, concretamente la ciudad de Quito, sean uno de los bastiones más importantes de la votación de segunda vuelta de Guillermo Lasso. Por lo tanto, más bien una votación en contra de lo que podía venirse con toda esta visión un poco apocalíptica de los octubres, etcétera, ¿no? Creo que la campaña de Andrés Arauz no logró desprenderse de esa visión de peligro para la dolarización. Las cosas que él había escrito antes de ser candidato y las primeras declaraciones que él tuvo en la primera parte de la campaña, yo diría en toda la de la primera vuelta, hacían temer por un programa que pusiera en peligro la dolarización. Él no logró desprenderse de eso y por lo tanto le perjudicó enormemente. Y en cambio, por el contrario, digamos, como contraparte de esto, Lasso aparecía como la garantía de la dolarización, en definitiva, ¿no? Me parece que otro aspecto fundamental es el de la división de la izquierda, que después, en la segunda vuelta, se manifiesta en el voto nulo. Si uno ve nuevamente el tema de la votación por provincias, se encuentra que en las provincias en que tuvo más votación Yacu Pérez, es en donde más crece el voto nulo. Es decir, sí hubo una respuesta a la convocatoria de él de votar nulo. Y esto, ¿a quién le beneficia? Le beneficia a Guillermo Lasso porque esos votos podían haber ido al candidato de izquierda, a Andrés Arauz. Pero al irse por el nulo, evidentemente le reducen a él y terminan beneficiándole a Guillermo Lasso. Entonces me parece que esa división en la izquierda es algo que, y su traslado hacia el nulo es algo que beneficia y que ayuda a entender esta. El otro aspecto que creo que es importante es que hay una ausencia de imagen propia de Arauz. Siempre se lo vio como, digamos, como una persona que iba a depender en toda su presidencia, y no solo en la campaña, como fue en la primera vuelta, de Rafael Correa.
Recuerden que la primera vuelta se la hizo con un muñeco, una imagen, una efigie de Rafael Correa en tamaño natural y se lo paseaba por todo el país, ¿no? Y eso daba la imagen de que el candidato era Correa y que Arauz era una pieza que le podía servir. Esto le perjudicó enormemente, yo creo, en la segunda vuelta, no pudo quitárselo a pesar de que se le eliminó prácticamente se le trató de eliminar, es muy difícil eliminarle, sobre todo las intervenciones en redes sociales del expresidente Correa, y por lo tanto esto le impidió fortalecer una imagen propia. Y no le permitió a Arauz aprovecharse de las debilidades de Guillermo Lasso como candidato, que es un mal candidato, digamos, ¿no? Y creo que el debate tuvo incidencia. El debate, ya se ha conversado mucho sobre esto, me parece que le benefició finalmente a Guillermo Lasso, sobre todo en la segunda parte, cuando se salieron un poco del libreto y fueron a hablar más allá de los términos que llevaban preparados cada uno de los dos. Con estos elementos yo quiero volver un poquito a cómo estaban ubicados los candidatos en la primera vuelta para entender qué pasó en la segunda. Me baso en este gráfico hecho por Paolo Moncagata a partir de digamos, de una consulta, una mini encuesta hecha a especialistas y que los ubican a los candidatos en dos ejes, en el eje de Estado-mercado, digamos, que es el eje horizontal, y en el eje de valores, que serían valores conservadores y liberales. Como vemos, hay digamos, hay una mayor cantidad de candidatos que se ubican en los valores conservadores, mientras los valores liberales son casi, digamos, muy deficitarios, pero también hay una mayor parte que se ubican digamos, en partes iguales hacia el lado de mercado y Estado. Pero, ¿qué es lo que tenemos cuando nos fijamos solamente en Estado y mercado y nos fijamos en la votación que tuvieron los respectivos candidatos? Si el eje de confrontación hubiera sido este, es decir, si se hubiera definido la votación por el eje Estado-mercado, habríamos tenido una mayoría de apoyo a las posiciones más, digamos, más proclives hacia el Estado, ¿no? Ahí se ve un 55,3%, una posición intermedia, la de Hervas, digamos, con su 16%, y apenas un 29% de esto de mínima intervención. Esto se puede entender muy claramente, además, porque estamos en la pandemia, la gente tiene una percepción de que el Estado tiene que intervenir mucho más, etcétera, en fin, ¿no? Pero si nosotros nos vamos con la misma idea, pero al eje correísmo-anticorreísmo, se dibuja de otra manera el panorama y podemos decir que se dividía de esta forma y ahí tenemos una votación diferenciada. Estoy tomando aquí las votaciones que tuvieron los candidatos en la primera vuelta, ¿no? Sumando en el eje correísmo-anticorreísmo, Arauz, la votación de Peña y una parte de la de Pérez. Esto yo lo hice antes de la segunda vuelta, no tenía idea de cuánto de Pérez se iba a ir o no, pero calculaba que una buena parte de Pérez iría hacia el lado, digamos, correísta, ¿no? Y creo que esto, como decía antes, este fue un eje que explica en gran medida la votación. Yo, digamos, me quedaría ahí, no quiero plantear más allá de esto, sino simplemente señalar o reiterar, digamos, lo que veíamos acá de algunos de estos elementos como explicativos del triunfo y la derrota. Pueden haber otros, por supuesto, ¿no? Pero creo que de alguna manera estos son los que a mí me parecen más importantes y de mayor peso. Lo dejaría ahí para no abusar del tiempo y muchas gracias. Muchas gracias, estimado Simón. Pasaremos ahora a la presentación de Franklin Ramírez. Por favor, Franklin, si estás...
Hola, ¿se me escucha? ¿Se escucha bien? Se escucha. Perfecto. Déjenme, voy a poner mi presentación un momento. Listo, ¿se ve ahí? Sí, perfecto. Un segundo. Bueno, gracias Carolina, Simón. Qué bueno que podamos discutir los resultados electorales y entrar en el debate político de la coyuntura nacional desde el departamento. Esperemos que estos espacios se sostengan y que se amplíen con la participación de otros colegas, de estudiantes hacia adelante, ¿no? Eso, yo voy a hacer en esta presentación, me voy a concentrar, hacer una lectura rápida de los resultados generales que yo creo que van en la misma línea que planteó Simón. Yo me quiero centrar en la discusión que ha habido sobre el voto indígena, el voto de Pachacútec, Pérez, voto nulo, todo eso. Estoy explorando aquello y entonces voy a presentar como algunas ideas iniciales sobre esta exploración, algunas hipótesis para ver cómo funciona, ¿no? Antes de eso, no sé, creo que se acaba de aprobar en la Corte Constitucional lo de la, ¿no?, despenalización del aborto por violación. Me parece que es una muy buena noticia y cabe saludar eso. Nada, ahora sí sigo. Acá hay una primera interpretación de los resultados de la primera vuelta que va en la línea de Simón, solo que aquí yo he tratado de hacer estas lecturas del proceso electoral comparando con los ciclos anteriores, como ustedes van a ver. Aquí hice una comparación con el 2017. Insisto, primera vuelta, todavía no la segunda, donde se ven varias cosas, ¿no? La primera, que va en la línea de lo que decía Simón, es como la persistencia de los clivajes, la persistencia del clivaje correísmo-anticorreísmo y el reposicionamiento del clivaje neoliberalismo-antineoliberalismo, que fue nítido a partir de la movilización de octubre, de la emergencia de octubre, de la mano del movimiento indígena, esta confrontación pueblo-élites, Polo de Octubre, bloque del Fondo Monetario, que se instaló con mayor fuerza en estas elecciones, que de algún modo ponía a competir el clivaje correísmo-anticorreísmo con el clivaje neoliberalismo-antineoliberalismo. Sin embargo, algo que llamó la atención en la primera vuelta electoral es lo que se puede llamar una suerte de despolarización relativa, puesto que si en 2017 entre la Revolución Ciudadana y el bloque, creo, Partido Social Cristiano, prácticamente tenían más del 80% de los votos, en este caso llegaron apenas al 50, un poco más del 50, y se vio que había en medio de la fragmentación política, pero sobre todo la votación del Pachacútec y de Hervas, evidenciaban que había un centro político, más que ideológico, un centro político que suponía que el electorado se estaba corriendo de estos dos grandes polos que habían organizado la batalla político-electoral, incluso ideológica, en la última década, ¿no? Entonces, hay una despolarización relativa, y esto es súper importante porque de algún modo, como ya sugería Simón, en la segunda vuelta estaba en juego capturar estos votos, en particular los de Hervas y los de Pérez, que estuvo a muy poco de entrar a la segunda vuelta. Él habló de fraude electoral, incluso la diferencia fue mínima. Y entonces esta despolarización relativa, lenta, que después como pareció perderse en la segunda vuelta, daba enorme importancia a estas dos figuras, a estos dos partidos, al Pachacútec, a la Izquierda Democrática, y a sus votantes. Lasso entendió esto rápidamente, no perdió tiempo entre primera y segunda vuelta y empezó a dar señales sobre todo hacia lo que yo denomino el neoliberalismo progresista de Hervas, con su discurso de derechos, esto del universo de los valores. No, Lasso se corre efectivamente hacia allá, en una operación quizás exitosa.
Pero aquí queda, como con toda nitidez, visualizado la centralidad de la votación de Yacu Pérez, que además, y por eso es interesante estudiar el voto indígena, es una votación que llega en un momento en que el Pachacútec y el movimiento indígena en su conjunto habían reflotado como un actor político fundamental en la dinámica democrática del Ecuador. Esto es algo que debe verse tanto en torno al repunte en las elecciones locales de 2019, cuanto, es decir, como fuerza político-electoral local, donde siempre ha sido fuerte, pero en 2019 se ubica como la segunda fuerza, cuanto en su emergencia como movimiento social, con la recuperación de su capacidad de acción contenciosa que vimos en octubre y que de algún modo se pudo haber traducido en el repunte en la votación tanto legislativa como en la del propio Yacu Pérez, ¿no? Entonces, digamos, en estas elecciones el movimiento indígena queda muy bien parado, queda como una suerte de gran árbitro. Buena parte de la gobernabilidad de los años que se vienen va a depender de cómo juegue Pachacútec, las tensiones al interior del movimiento indígena, la propia elección de la CONAIE pueden ser dirimentes respecto a ver cómo se va a orientar Pachacútec en la asamblea. Es decir, hay varios elementos que evidencian este reposicionamiento y por qué esa votación tuvo un carácter largamente dirimente, entre otros factores, de los resultados que vimos en la segunda vuelta, ¿no? Aquí algunos factores, Simón mencionó otros. A mí me parece que es clave, como en general, ver el voto de la Sierra, el voto de Quito y Cuenca, que Cuenca había sido un bastión del correísmo e históricamente un bastión del centro a la izquierda, digamos así, y este voto Pachacútec Yacu indígena, ¿no? Yo no voy a entrar en todo eso, no voy a centrar en lo último, pero lo menciono rápidamente. Si vemos aquí este mapa de la segunda vuelta del 2017, observamos, ¿no? En color más crema, quizás como caqui, amarillo, qué sé yo. Están los votos de la Revolución Ciudadana, de Moreno en 2017, y en gris los votos de Lazo, de Creo, ¿no? Acá vemos claramente que hay un predominio largo de Creo en Amazonía. Esto es algo que ya venía madurándose en los ciclos electorales previos. Hay una entrada poderosísima en la Sierra Central, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, pero todavía la Revolución Ciudadana se mantiene fuerte en sus bastiones de la costa, que esto es algo que también ha venido volviéndose ya una marca insigne de la Revolución Ciudadana y de los procesos electorales últimos, pero todavía tenía una fuerte presencia en la Sierra Norte, Pichincha, Imbabura, Carchi, y también en la Sierra Sur, Azuay y Cañar, ¿no? Menos en Loja, exacto, esto, ¿no? Entonces, este mapa, como vamos a ver, cambia en 2021, ¿okay? Son dos mapas, el de la primera vuelta, donde está en morado los triunfos de Yacu Pérez, en naranja los de Herbas, en celeste los de Lazo, y en un tomate más fuerte los de Arauz. Y aquí vemos la primera vuelta y la segunda vuelta, claramente ahí donde había ganado Yacu Pérez y Herbas, diría, se impone Lazo. Arauz prácticamente no crece, confirma su hegemonía, su predominio electoral en los territorios de la costa. Después esto, bueno, voy a ver si tengo tiempo luego, pero paradójicamente en los cantones, digamos así, rurales de la Azuay gana Arauz. En Esmeraldas, Lazo recupera aquí el triunfo contrariamente a la primera vuelta, pero vemos claramente que hay un avance fuerte de Lazo en la Sierra Central, en Quito, en Cuenca, ¿no? Se ve un reacomodo largo, sobre todo en la votación de la Sierra. Lo de la Amazonía, como veíamos antes, es algo que ya estaba cristalizado. La gran diferencia está aquí en Pichincha y al sur Azuay, con lo cual prácticamente la votación de la Sierra se vuelve muy favorable, esto es a nivel cantonal, a la votación de Lazo. A partir de aquí, y como en relación a esta en particular, ¿no? Más allá de explicar
otros factores, algunos ha mencionado Simón. Yo me quiero centrar en este voto indígena, el voto, vamos a ponerlo así, voto Pachacútec, voto de Yacu Pérez o voto indígena, que no es exactamente lo mismo, pero aquí lo voy a poner en un solo plano. Y aquí hay algunas hipótesis, una de Rodríguez, de Javier Rodríguez, que ha mencionado, que también citó Simón, donde él sugería que Lasso se impuso en segunda vuelta finalmente porque el potencial voto de Pachacútec, de Pérez para la izquierda, terminó situándose como un voto nulo, ¿no? El famoso nulo ideológico. El supuesto de Rodríguez es que el voto de Pachacútec debía ir hacia los partidos, candidatos colocados en la izquierda, en el Polo Popular, en el antineoliberalismo, es decir, podían haberse orientado hacia Arauz. Sin embargo, el déficit de votación para el correísmo por el peso del voto nulo le habría hecho perder. El caso ejemplar que él coloca ahí es efectivamente el de Cuenca, donde Lasso se ubica en primer lugar con 180 y algo mil votos. El nulo tiene 150.000 votos y el voto de Arauz es de 145.000 algo así. Entonces, en este caso se vería con claridad cómo la fuerza del voto nulo supuso un déficit de votación para la Revolución Ciudadana y por lo tanto terminó por favorecer a Guillermo Lasso. Esto sugiere que no habría una derechización de Cuenca, sino más bien como el triunfo de Lasso por la fuerza del voto nulo, que tampoco supone una identificación política con la candidatura del nuevo presidente. Otra hipótesis que se menciona, que no es como contradictoria con lo anterior, es esta idea de que Arauz tuvo muy baja capacidad de captar los votos de Pérez. Captó más los de Hervas, paradójicamente, entre primera y segunda vuelta, y los votos de Pérez se corrieron, no solo al nulo, sino que se corrieron mayoritariamente hacia Lasso. Aquí, en este modelo de transferencia de votos entre primera y segunda vuelta, que es un trabajo ahí de Viteri, una aproximación, se ve esto, ¿no? Aquí los votos de Pérez, de Yacu Pérez, se transfirieron largamente hacia el nulo, hacia Arauz, nada, y en una parte hacia Lasso, ¿no? Hervas transfirió hacia Lasso, algo hacia Arauz, muy poco hacia el nulo. Entonces, un poco el trabajo de Viteri, que permite como observar que no solo el voto de Yacu Pérez se transformó en un nulo ideológico, sino que también alimentó de modo decidido a la votación de Guillermo Lasso, lo cual hace alusión a esta cuarta hipótesis de acá, de que habría una derechización del voto indígena, una derechización del voto Pachacútec, puesto que casi como en ese modelo prácticamente no hubo transferencia de votación de Yacu Pérez a Arauz y sí a Guillermo Lasso. La tercera hipótesis, que ahí está como un trabajo de Natalia Sierra, pero hay otros que también hablan de esto, es como una suerte de anticorreísmo indígena más que derechización, que terminó por dar el triunfo a Lasso en la segunda vuelta, y que esto tiene que ver con la confrontación histórica entre la CONAIE y la Revolución Ciudadana, la judicialización, la represión del conflicto durante el gobierno de Correa, las discusiones por el modelo extractivista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay algunas lecturas preliminares sobre esto que hay que seguir estudiando. Lo que yo he hecho, como un poco para ver qué pasa con esta votación, ver como la pertinencia de estas hipótesis, es concentrarme en la votación de los cantones de predominio étnico, ¿no? Análisis de 15 cantones de predominio étnico en la sierra. Estoy construyendo también los de la Amazonía, pero ahora solo voy a presentar los de la sierra. Esto es en base al censo del 2010 del INEC, donde se ve esa pregunta de autoidentificación étnica, y a partir de ahí se puede establecer esta tabla, ¿no? Donde están las provincias de la sierra
y los cantones, los 15 cantones donde hay mayor autoidentificación de la población con la identidad indígena, ¿no? Entonces aquí Guamote, en Chimborazo, Colta en Chimborazo, ¿no? Los mayores 95, 87, hasta Nabón, que tiene prácticamente 1/3 de habitantes que se autoidentifican como indígenas, ¿no? Guamote, Colta, Suscala, Lausí, Otavalo, Pujiliza, Quixilí, Guaranda, que es la única capital de provincia que aparece con este porcentaje, 47%. El Tambo, Sichos, Cotacachi, Cañar, Saraguro, Cayambe y Nabón. Estos son los 15 cantones que según el censo del 2010 concentra mayor población indígena. Insisto, en la sierra, ¿no? No presento los de la Amazonía. ¿Qué tenemos en estos cantones en la primera vuelta electoral, ¿no? Tenemos, por un lado, que hay una hegemonía de Yacu Pérez, que triunfa en 12 de estos 15 cantones, exceptuando Otavalo, Cotacachi y Cayambe, donde se impone Andrés Arauz. Lazo no triunfa en ninguno, e incluso en 12 cantones, en 12 de estos cantones triunfa el voto nulo sobre Lazo. Un voto nulo que ya tenía cierta importancia, todos los que están resaltados en amarillo. El voto nulo es mayor a la votación de Lazo, exceptuando en Otavalo, Guaranda y el Tambo, ¿no? Guaranda una muy fuerte votación lacista. La derecha no gana en ningún cantón, Lazo no gana en ningún cantón. En 12 gana Pachacuti y Yacu Pérez, lo que evidencia la centralidad de esa identificación étnica política en relación a la candidatura de Yacu Pérez. Entonces aquí está el gráfico igual se ve la fuerza de Pérez, en algunos casos en azul está lo de Arauz, y también la fuerza del voto nulo en relación al voto de Guillermo Lazo. En la segunda vuelta, que es un poco como el análisis de estas transferencias, de estas mutaciones que parece interesante para entender este voto, lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Arauz en votos válidos, aquí he puesto cifras dada la importancia del voto nulo, ¿no? En votos válidos, se puede hacer dos lecturas. En votos válidos, solo Arauz y Lazo. Arauz gana en 10 de los 15 cantones, Lazo gana en 5, Lazo gana en Pujilí, Saquicilí, Guaranda, Cañar, Saraguro. Arauz gana en el resto. El nulo, sin embargo, gana, se impone a los dos candidatos en 7 de estos cantones, en Guamote, en Suscal, en Alausí, en el Tambo, Cañar, Saraguro y Nabón. Esto dejaría ver que esa aparente derechización del voto indígena hay que tomarla con muchísimas pinzas. El anticorreísmo no parece tampoco una clave fundamental o única para interpretar esta votación, a pesar de lo cual sí es evidente que entre primera y segunda vuelta, algo que sugería Simón en la lectura general, entre primera y segunda vuelta, Lazo crece por 5 o por 6, mientras que Arauz crece por 2. Incluso en los cantones en que Lazo pierde, su nivel de crecimiento en relación a la primera vuelta es mucho mayor que el crecimiento de Arauz. Eso también evidencia que la fuerte votación de Yacu Pérez efectivamente produjo este doble movimiento de irse hacia el nulo, a pesar de que el voto nulo ya era importante en estos cantones desde la primera vuelta, pero se nutre, crece nítidamente, pero al mismo tiempo Lazo alcanza unos niveles de votación que solo podría haber alcanzado a través de una transferencia importante de los votos de Yacu Pérez. En cualquier caso, si sacamos el voto nulo, que en este caso hay que extraer el voto nulo, es complicado para el análisis porque
de algún modo corrió como un tercer candidato, sobre todo en estos cantones, sobre todo en la Sierra Central quizás. Lo que vemos es que Lasso se impone en 5 de estos 15 cantones, y una fuertísima presencia del voto nulo. Entonces aquí vemos también este gráfico. Acá se ve la fuerza del voto nulo, ¿no? La centralidad del voto de Lasso, más bien en la Sierra Central. Bueno, esto voy a decir un poco más adelante. Ahora, ¿no? Teniendo esta tendencia, este cuadro general, que de algún modo asume que es una buena pista analítica, esta de observar la dualidad del voto de Pachacútec, tanto hacia el nulo cuanto hacia la derecha, hacia Lasso. He tratado de reconstruir una serie de electorales más amplias. Ahí se puede hacer esto desde 2002. Aquí, por una cuestión de tiempo, me voy a concentrar en esta tabla que es de un trabajo de Víctor Bretón y Sara Báez, que está publicado en Ecuador Debate en el 2007, me parece, que corresponde a las elecciones de 2006. Es decir, yo creo que es necesario ir viendo un poco más hacia atrás para ver cómo se ha ido moviendo este voto en estos cantones indígenas, como una pista para entender sus transformaciones y sus dinámicas contemporáneas, ¿no? Acá es interesante esta elección porque, si ustedes escucharon, en 2021 el Pachacútec ha dicho es la segunda vez que volvemos a tener un candidato propio, un candidato indígena, un candidato nuestro y no un candidato externo, desde que se funda y participa el Pachacútec en elecciones generales entre 96 y 97 del siglo pasado. En ese momento, en el 2006, fue con Macas, ahí estaba Correa, Macas, que es Luis Macas, fundador de la CONAIE, como un dirigente histórico, que sin embargo tuvo un resultado bastante decepcionante, diría yo, para el Pachacútec. Y aquí, en este trabajo de Sara Báez y Víctor Bretón, se observa cómo ellos hacen un análisis a nivel parroquial, no cantonal, que es el que yo presentaba antes, pero es una evidencia importante para dar cuenta de esta línea de lectura. En las 115 parroquias que ellos registran también con población indígena que se autoidentifica como tal, Macas solo gana en 21 de 115, tiene el 18.26 de los votos. Lucio Gutiérrez gana en 57 de estas parroquias, tiene casi el 50% de los votos, y Correa ganó en 27 con el 23% de los votos, ¿no? Acá lo que sugieren en ese análisis Bretón y Báez es la baja capacidad del movimiento indígena y del Pachacútec de traducir su fuerte capacidad de movilización electoral en respaldo electoral, la desconexión entre las dinámicas del voto y las dinámicas de la organización social y de la protesta popular, y la escasa capacidad de dirigir y de conducir la votación, o su votación, incluso en cantones de fuerte predominio étnico, en un momento en que se había postulado el propio Luis Macas con esta idea de recuperar la conexión del movimiento indígena con las bases, con las comunidades, que fue la tesis que esgrimió el movimiento indígena en esos años. El contraste de esta lectura con lo que sucedió ahora, básicamente es que la candidatura de Yacu Pérez conectó, revierte de algún modo esta tendencia, pudo concentrar el voto indígena, pudo orientarlo y conducirlo en la segunda vuelta, ahí está la centralidad del nulo ideológico, en una dinámica que no había tenido precedentes en el Ecuador a partir del surgimiento de Pachacútec como representante de este clivaje étnico que se da a fines de siglo. Sin embargo, al mismo tiempo, esto no descarta esa capacidad de ganar, conducir y retener votos entre primera y segunda vuelta, de orientarlos. No descarta que una parte del electorado afín a Pachacútec
también está consolidando una votación más bien hacia el centro derecha o hacia la derecha. Acá vemos también un histórico desde el 2013 hasta el 2021 en estos cantones. En 2013 prácticamente la Revolución Ciudadana gana en todos los cantones étnicos, a pesar de que la CONAIE había roto con Correa luego de la constituyente de 2009, ¿no? Que es cuando ya se empieza a denunciar la criminalización de la protesta, el extractivismo. A pesar de eso, en todos estos cantones triunfa la Revolución Ciudadana. El candidato de Pachacútec es Alberto Acosta. Aquí he marcado en 3 cantones, Suscal, Saraguro y Nabón, es decir, al sur. Alberto Acosta está en segundo lugar. En todos los demás está en segundo lugar Guillermo Lasso y en alguno que otro lugar Lucio Gutiérrez. Pero es claramente, bueno, eso fue el mayor triunfo de Correa en su ciclo político electoral. Aquí se evidencia aquello. A partir de 2017 vemos cómo esto va mutando, ¿no? Hasta 2021, donde Pachacútec se impone, como veíamos antes, prácticamente en todos los cantones, ¿no? Creo gana en la primera vuelta y en la segunda de 2017 con nitidez. Yo diría que esto es algo que se consolida con mucha fuerza en Cotopaxi, Chimborazo, sobre todo estos dos. Habría que ver también Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar, y habría que ver también Tungurahua, ¿no? Donde claramente la Sierra Central va siendo un bastión de Creo, y también va teniendo un voto muy importante de estos cantones indígenas. Esto no sucede en la Sierra Norte, ¿no? Ahí la Revolución Ciudadana no ha sido derrotada en Otavalo, en Cotacachi, en Cayambe. Son territorios de fuerte identidad política correísta y donde ha habido históricamente una fuerte dinámica organizativa del movimiento indígena. Pero para ir cerrando, tanto en 2017, o sea, en las dos vueltas, en la primera vuelta de 2017, donde también el Pachacútec presentó una candidatura, la de Paco Moncayo, de unidad con la ID, con el MPD, solo tuvo un segundo lugar en Saquicilí, ¿no? En todos los demás se alternan, creo, la Revolución Ciudadana. ¿Qué es lo que nos dice todo esto, ¿no? Finalmente, me parece que hay que tomar con muchas pinzas, o más bien dicho, me parece que hay que diferenciar el voto de Pérez a nivel urbano, caso Cuenca, quizás caso Quito, del voto indígena más rural, ¿no? Me parece que ese voto de Pérez a nivel urbano, y ahí Rodríguez lo explica bien para el caso de Cuenca, sí tuvo una lógica más anticorreísta, de transferencia fuerte al nulo y después hacia Lasso, mientras que el voto indígena y rural no tuvo esa orientación tan nítida, como vimos. Hay algunos cantones, incluso donde había ganado, creo, antes, donde Arauz se impone. Hay una diferencia a nivel territorial clara. Me parece que hay que diferenciar la Sierra Central, como decía antes, donde hay un voto que cada vez más se consolida en torno a Lasso, en torno a Creo, Chimborazo, Cotopaxi, y hay que diferenciarla de los territorios del norte, donde la Revolución Ciudadana sigue siendo fuerte, ¿no? En particular Imbabura y el norte de Pichincha con Cayambe. Lo del sur queda por verse. Me falta estudiar con más detenimiento los cantones que rodean a Cuenca, donde llama la atención el triunfo de Arauz en segunda vuelta, a pesar de que serían territorios de fuerte influencia de Yacu Pérez. En definitiva, estamos en un momento donde el Pachacútec, a través de Yacu Pérez, habría que ver si es el Yacu Pérez, si es un efecto de octubre, si tiene que ver con esta pluralidad de liderazgos que están emergiendo dentro de la CONAIE, ISA, quizá del propio Vargas. Yacu Pérez han logrado condensar, contener y dirigir una masa de votación que ha sido dirimente en la segunda vuelta, y hay que ver hasta qué punto esa capacidad de conectar la dinámica organizativa con la dinámica electoral vuelve a Pachacútec una fuerza promisoria, y que yo creo que, como decía al inicio, va a ser un actor clave en el juego de la gobernabilidad y de las mayorías que se viene desde la posesión de Lasso. Eso, yo me quedo aquí. Muchas gracias, Franklin.
María Eugenia, entiendo que está habilitada para los participantes del seminario levantar la mano para hacer sus preguntas. Sí, justamente. Nada más si es que me confirma entonces si es que abrimos el espacio para habilitarles que tengan acceso al micrófono. Sí, por favor, que las personas pueden levantar la mano y a medida que les damos la palabra, acceden al micrófono. Podríamos tomar una primera ronda de preguntas y así los expositores responden y luego vemos cuántas rondas más hacemos. Entonces veamos si hay alguna pregunta. Yo para iniciar tengo una pregunta que nos enviaron por correo electrónico previo al evento. Alison Cajas pregunta, ¿cuál es el escenario que deben esperar las autoridades en funciones que apoyaron a Arauz, como alcaldes, líderes sociales, entre otros? Y con el nuevo presidente, ¿se puede esperar una reactivación económica del país? Pregunta Alison. Tenemos a Edgar Bravo. Por favor, le damos la palabra a María Eugenia. Sí, ya tendré habilitado el acceso al micrófono. Sí, bueno, hola, buenas tardes, aunque sean buenas noches para mí. Sí, yo quería hacer una pregunta a los ponentes en relación, un poco sobre todo en este contexto que han explicado de las transferencias de votos de los candidatos a otros, es si la nueva forma de elegir a los candidatos en este caso tuvo algún efecto, es decir, ¿influyó en el voto, cambió el voto o lo mantuvo? Es decir, que en estas elecciones solo se podía votar en plancha, en cuestión de los asambleístas, por ejemplo, y si esto influyó también en la elección presidencial. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Tenemos a Luisa María López Rendón. Por favor, si le habilitamos el micrófono. Sí, no se preocupe. En este momento ya todos los participantes tienen acceso al micrófono. Entonces ustedes mismos tienen que habilitar su micrófono, por favor. Entonces, Luisa María, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, mi pregunta gira en torno como a qué tan importante creen que fue el papel, digamos, de los actores internacionales en los resultados electorales. Pues pienso en el caso de la Fiscalía colombiana y, digamos, este discurso alrededor de Venezuela y Arauz y su relación con Argentina, como eso, cómo incidió o no en el resultado. Muchas gracias, Luisa María. Alejandro Molina, por favor. Buenas tardes con todos y agradecer estos espacios tan importantes desde el punto de vista, digamos, del conocimiento, ¿no? Para el análisis de lo político, lo electoral y la democracia en general. Yo quería hacer una pregunta al profesor Franklin. De la primera diapositiva que usted presentó, hay una columna donde está la categoría neoliberalismo progresista, el cual me llamó la atención porque suena como muy contradictorio, ¿no? Suena así como que muy de derecha e izquierda, o digamos muy, muy pro mercado, pero también muy, digamos, pro estatal. Entonces, me gustaría si él nos pudiera explicar qué significa esa categoría de neoliberalismo progresista. Muchísimas gracias. En esta primera ronda hacemos dos preguntas más. Tenemos a Edison Hurtado. Bueno, hola colegas. Quisiera saludar sobre todo la plataforma que estamos teniendo ahora para poder hacer estos eventos, así que me quedo muy, muy contento por eso. Tengo un par de comentarios y una cosa quisiera ver la reacción tanto de Simón como de Franklin con respecto a las razones por las cuales podemos leer estos resultados. Yo creo que ninguno de los dos mencionó, bueno, tal vez sí Simón, este factor que pudo tener, que pudo incidir, que es la propia campaña, cómo se hizo la campaña, ¿no? Cómo fue la hechura de la campaña. Porque claramente hay un voto correísmo-anticorreísmo, ¿no? Y el anticorreísmo me parece que se expresó en múltiples formas en la primera vuelta, pero se consolidó en una gran corriente, un voto en contra en la segunda, ¿no? Entonces me parece que ese es un eje clave. Pero entonces ahí lo que falta explicar es cómo se construye ese anticorreísmo.
cómo se performó en la campaña electoral toda un conjunto de estrategias, de dinámicas para construir esa plataforma anticorreísta. Y ahí me parece que analizar la campaña electoral es importantísimo. Y no solo la campaña electoral en términos de estrategias de cómo voy a venderme, sino específicamente de cosas como el aparato mediático. ¿Cuáles fueron los ejes centrales del aparato mediático? Simón había mencionado algo así como que Arauz no logró superar la imagen que se le construyó acerca de la desdolarización. El hombre estuvo todo el tiempo diciendo yo voy a defender la dolarización, voy a defender la dolarización, pero tuvo todo un aparato mediático que todo el tiempo le decía, no, usted va a destruir la dolarización, usted va a destruir la dolarización. O sea, a mí me parece que, por ejemplo, analizar el papel de los medios en la campaña es importante. En el tema de dolarización, pero también en el tema del frame de octubre, ¿no? Octubre para muchísimos sectores fue una manifestación en la cual se irrumpió por pocas veces durante el gobierno de Moreno frente a la agenda neoliberal. Pero digamos, desde las clases medias, desde las élites, desde los medios, se construyó la idea de que octubre es el terror, el horror, la violencia, ¿no? Y esa es una posición de clase y una posición mediática frente a otras posiciones que también pueden ver la manifestación de octubre como una apertura a la participación y a la democracia. Y también me parecería a mí que hay toda una agenda de manejo de emociones que fue muy bien fundamentada durante la campaña, sobre todo por la campaña de Lasso, en torno a miedo, en torno a temores, ¿no? La idea de Venezuela, la idea de que hay un gobierno allí que nos va a devolver al castrochavismo, etcétera. Eso pega en algunos sectores, no pega en todos lados, pero sí pega. Por un lado ese tema, perdón que me extienda, por un lado ese tema de la campaña, pero luego están otros temas que es la imposibilidad propia del correísmo, tanto como para tener una posición un poco más de centro, pero la imposibilidad también material de hacer campaña, ¿no? O sea, yo creo que hay un factor importante que tiene que ver con la fragmentación del propio correísmo hacia adentro. O sea, el correísmo estuvo bastante debilitado y ahí habría que tomar tal vez en cuenta que existió ciertos niveles de persecución política y de persecución jurídica, ¿no? No nos olvidemos que la plataforma por la que se lanza Andrés Arauz fue una plataforma que se logró encontrar en el camino, mientras al partido se lo había perseguido y destruido. Fue muy simbólico el hecho de que se destruya, ¿no? el edificio de las Shiris, justo en ese momento, ¿no? Es muy simbólico. Había una persecución detrás de la plataforma política, pero también hay una persecución jurídica, ¿no? En torno a las cabecillas de la Revolución Ciudadana. Digo, son elementos que hay que considerar para ver por qué el correísmo no pudo, tanto en términos ideológicos como políticos, como estratégicos, tener captar mejor los votos tanto de Herbas como de Yacu Pérez, que parecería ser que eran votos naturales que se podrían ir para allá. Aunque en mi lectura, para mí, tanto Yacu Pérez como Herbas son una expresión de izquierda del anticorreísmo, ¿no? De centro izquierda, por decirlo así. Eso me parece que eso es importante. Tengo un par de comentarios, pero creo que ese es un tema que sí me gustaría escucharles tanto a Simón como a Franklin. ¿Cuáles son los factores que incidieron, más allá de simplemente tener una lectura de cómo resultaron los datos? ¿Sí? Gracias, Carolina. Muchas gracias, Edison. Vamos a darle la oportunidad a Simón y a Franklin que respondan. He anotado a todas las personas que levantaron la mano, mandaron mensajes y está las prioridades para la siguiente ronda. Entonces, ¿quieres comenzar, Franklin, Simón? Que comience Franklin, invirtamos el orden. Invirtamos me parece bien. Franklin, te escuchamos. Sobre la plancha y el efecto en el voto electoral, quizás el Simón puede ahí expandirse mejor. Te dejo esa, Simón. Después, a ver, hay una pregunta sobre los actores internacionales, la fiscalía y tal. O sea, claramente en la segunda vuelta se aceleró la campaña negativa de Lasso, ¿no? Era lo que ya pudimos ver claramente desde el debate electoral. Ahí en una métrica que hacíamos se observaba que Lasso estuvo muy poco interesado en ese debate en posicionar sus propias agendas de política pública y más bien estuvo en la lógica de campaña negativa de deshacer la imagen de Arauz, de colocarlo como mentiroso, como un títere de Correa. Esta fue la tónica de la segunda vuelta, además de esa conversión súbita de Lasso de la que hablaba Simón, que para mí no fue como... O sea, yo la leo más bien como una suerte, como que la derecha tuvo que negarse a sí misma para poder crecer.
Lasso hablando de derechos y género no es muy creíble, pero fue una operación que efectivamente se consolidó. Entonces, había, y yo creo que eso es un rasgo regional, continental de las campañas. Lo hemos visto en el Brasil de Bolsonaro, en el Macri de Argentina, en la Bolivia ahora. Hay un discurso antibolivariano, antisocialismo del siglo XXI, que vincula a todo lo que suene a progresismo. Lo estamos viendo ahora en el Perú, ¿no? Que vincula a Modelo, a Chávez, a Maduro, a Venezuela. Esto es un guión, es un frame que está requete instalado. Durán Barba lo conoce muy bien la derecha. De algún modo es interesante que en la segunda vuelta Lasso, si ustedes se fijan en ese primer cuadro, entre la votación de 2017 y la de 2021, Lasso y el Partido Social Cristiano pierden más de 20 puntos. Y claramente se ven en la necesidad de modificar su discurso y estrategia en la segunda vuelta y dejan de hablar un poco de Maduro y empiezan a hablar de las debilidades más específicas del candidato Arauz. Desde esa perspectiva, de todos modos, la derecha situó esta idea de las FARC, que es cuántas veces ha estado las FARC desde 2016 financiando las campañas de Arauz y las de la izquierda, incontables. Hasta ahora no ha habido ninguna evidencia al respecto. Saber si esa campaña de miedo y de desprestigio funcionó, no podría decir que sí por los resultados, pero en la segunda vuelta me parece que los factores más internos que mencionaba Edison, el dólar, lo de octubre, tuvieron más peso que estas alusiones internacionales, ¿no? Ahí me parece que hay que analizar eso a la luz de esta campaña negativa, de esta campaña de miedo que estuvo en la primera vuelta, que se reacomodó en la segunda, claramente una campaña bastante eficaz de la mano de Durán Barba, lo que mencionaba Edison, con un soporte mediático tremendo, ¿no? Lasso operó como el candidato oficialista, con un CNE amigo, con un nivel de financiamiento enorme, lleva en campaña más de 10 años, tuvo el soporte del Estado, del CNE, en el marco efectivamente de la Revolución Ciudadana, que tuvo que cambiar 3 veces de partido, que hasta 2 meses antes no sabía si iba a contar con su artefacto, con su aparato electoral, que tuvo que modificar el color, el candidato, hasta los eslogans, porque se prohibió la presencia de Correa, etcétera, etcétera. O sea, claramente fue una campaña en condiciones de desigualdad y donde al correísmo se quiso incluso llegar a prohibir su participación política. Esto es evidente, eso no genera unas condiciones de participación igualitarias. Aún así, la Revolución Ciudadana ganó la primera vuelta, se confirmó como la primera fuerza política del país, pero al mismo tiempo, yo creo que ahí, en relación, aquí también estoy respondiendo de paso a Edison, me parece que en ese eje correísmo-anticorreísmo, que no ha dejado de operar, ¿no? Me parece que lo que sucedió en octubre es que a partir de octubre, a partir del decreto 883, que el movimiento indígena recupera de algún modo su memoria antineoliberal, expande el campo popular crítico al giro de Moreno, deja de hacer que la Revolución Ciudadana sea la única fuerza de oposición a Moreno y al nuevo bloque de poder. Se abren 2 sectores del campo popular que confrontan al giro económico, al giro pro-FMI, al giro neoliberal de Moreno, aunque efectivamente hay una fragmentación de este campo, hay una confrontación permanente entre estas 2 fuerzas que evidenciaba que frente a la cohesión de las derechas, del campo popular, las izquierdas estaban fragmentadas, y eso se vio en los límites de la votación que tuvo Andrés Arauz en la segunda vuelta. Yo diría que la eficacia del eje correísmo-anticorreísmo es que precisamente la Revolución Ciudadana no opera en condiciones de relativo aislamiento político, es decir, no tuvo un aliado fuerte entre primera y segunda vuelta, que le dé respaldo tanto político-electoral como organizativo. Entonces, aunque hubo gestos de apertura, de decir que una unión de diversas, no sé, sectores cercanos a la Revolución Ciudadana, finalmente el binomio es un binomio correísta. La Revolución Ciudadana nunca pudo
contrariamente, por ejemplo, a lo que hizo el kirchnerismo con este binomio entre Fernández y la propia Cristina, no pudo expandirse de su núcleo duro y fue una candidatura correísta, con ADN correísta, lo cual ponía límites muy, muy serios y claros para cualquier posibilidad de expansión. Prácticamente hacia la segunda vuelta no hubo un solo actor político consistente que dijera respaldamos a Arauz. El único que podía haberlo hecho y que era la propia CONAIE, el Pachacútec. Finalmente fue una declaración quizás aislada de Vargas, pero finalmente el correísmo quedó atrapado en su aislamiento político, en su incapacidad de abrir su campo de alianzas hacia sindicatos, organizaciones, partidos de la tendencia, y compitió bastante solo. Y eso se reflejó muy bien en la segunda vuelta, donde Lasso multiplicó apoyos, aunque sea de candidaturas pequeñas, pero donde se veía que había un arco político más robusto que sostenía a Guillermo Lasso. Y me parece que este es un factor fundamental, ¿no? No tenía mucho hacia dónde crecer en términos de aliados organizativos. El candidato Arauz quedó confinado en las redes de la Revolución Ciudadana y en el temor a la continuidad del neoliberalismo de Guillermo Lasso, pero ciertamente esto no alcanzó, ¿no? El anticorreísmo no dejó de operar. Yo diría que es algo que emerge con fuerza como una identidad política, con capacidad de amalgamar actores diversos, desde las movilizaciones de 2015 contra la ley de herencia, contra la ley a la especulación inmobiliaria. Ahí se produce esa identidad política que va teniendo forma de coalición electoral. Ya lo vimos en la segunda vuelta de 2017, lo volvimos a ver ahora. Se escenificó como un discurso transversal al gran aparato mediático que ha protegido a Moreno durante todos estos años. Nunca se desactivó, el anticorreísmo nunca se desactivó, y en parte fue eficaz en la perspectiva de dejar aislado al correísmo, que al mismo tiempo, sin capacidad de autocrítica, no pudo reconstruir ciertos nexos y ciertos lazos con el campo popular y quedó bastante ensimismado. Y lo último, al colega que preguntó sobre el neoliberalismo progresista, esta es una categoría de Nancy Fraser, ¿no? Es una categoría de Nancy Fraser, que es una filósofa feminista norteamericana, como de la teoría crítica, que ella usó esta categoría sobre todo para explicar los gobiernos de Clinton y Obama, ¿no? Ella lo que dice básicamente es que los Clinton en particular, y después de algo que replica Obama, logran una alianza bastante paradójica entre sectores del capital financiero, entre sectores como afines a los programas de privatización, de desindustrialización, de recorte de políticas industriales, de política social progresista, etc. Estos sectores, sin embargo, logran incorporar dentro de su bloque político y dentro de su discurso político una narrativa ligada al respeto a la diferencia, a los derechos de género, a la igualdad étnico-racial. Incorporan tanto en sus gobiernos cuanto en la cúpula de las grandes corporaciones a mujeres, a gays, a minorías. Se combina así un discurso promercado con un discurso de reconocimiento de identidades, de diferencias. Esto es un bloque bastante paradójico, puesto que a pesar de que la diferencia es reconocida e incorporada, la centralidad de la agenda neoliberal profundiza las desigualdades, ¿no? Profundiza las desigualdades. Yo veo en Hervas, veo claramente este discurso, de algún modo, en cierto modo, el discurso de Yacu Pérez, el de Yacu, no digo el del Pachacútec ni el del conjunto de la CONAIE, a ratos también juega con esa constelación discursiva. Me parece que hay que tener mucho en cuenta. No es casualidad que el primer gesto de Lasso en la segunda vuelta fue los zapatos rojos para hablar al lado progresista de este neoliberalismo que afirmaba Hervas. Yo dudo mucho en colocarlo en el centro, salvo que pongamos por delante la cuestión de los valores a la cuestión económica, pero en cualquier caso, me estoy refiriendo a esta categoría.
a la que Lasso en la segunda vuelta trató de dirigirse con ese giro de su campaña, que a mi modo de ver pudo haber sido exitosa, sobre todo en círculos del feminismo liberal, quizás en Quito, en Cuenca, ¿no? Durán Barba vio bien esto, que era un poco la emergencia de Hervas, que por primera vez de una primera vuelta habló a favor del aborto, se posicionó en temas fuertes que los candidatos no suelen querer, en torno a los cuales no suelen querer situarse. Hervas lo hizo y de algún modo Lasso recogió el testigo de esto y dio unos giros al respecto en la segunda vuelta. Creo que ahí, me quedo ahí. Gracias, Franklin. Simón. Gracias. Sí, yo voy a ser muy corto. Cuando uno dice eso, no es corto, pero voy a ser corto, porque además tengo que desconectarme dentro de unos 10 minutos. El primero, respecto a las autoridades actuales y los escenarios, esta primera mesa o esta primera sesión no estaba pensada para hacer análisis de lo que va a suceder de aquí en adelante, de los escenarios, en fin, porque para eso están las otras 2 sesiones. Así que le sugiero a Carolina guardar esa pregunta para las siguientes sesiones que respondan los colegas. Segundo, si el voto en plancha influyó en la votación presidencial. No, influyó por supuesto en la votación de asambleístas, pero no creo que haya tenido mayor incidencia en la presidencial. Más bien lo que sucede generalmente es que la presidencial influye sobre las legislativas. Puede ser que en una mínima parte el hecho de votar en plancha signifique también votar por el candidato de ese partido, aunque de lo que se ve en el resultado de la elección no es así. Si uno hace un simple cálculo, ni siquiera una correlación ni nada, sino una simple comparación entre la votación de los candidatos presidenciales y sus respectivas listas, no hay no se ve eso. Tercero, el papel de actores internacionales. Yo, al contrario de lo que planteaba Edison sobre todo, creo que la denuncia de la Fiscalía de Colombia nadie la tomó en serio. Incluso el papel de los medios, por ejemplo, en ese aspecto fue mínimo. Eran noticias muy pequeñas que salieron de la avenida de ese, creo que era el fiscal o algo así de Colombia, que no tuvo prácticamente ningún impacto ni mediático y yo creo que tampoco político, me parece que no. Y los otros aspectos que señalaban tanto Edison como Franklin, la cosa el temor de venezuelización del Ecuador, el caso de Argentina, sí, eso puede haber sido. Y ahí hay que tomar en cuenta también errores que tuvo el propio Andrés Arauz. La referencia a que le había ofrecido el presidente de Argentina una cantidad X de vacunas fue un error realmente espantoso, digamos, para un candidato que diga eso cuando sabía perfectamente que eso se lo podía agarrar inmediatamente, como en efecto sucedió en las redes sociales. Y esto me lleva a otro de los temas que estuvieron en las preguntas, y es el de la dolarización. Yo creo que más que atribuirle a Andrés Arauz el peligro de la desdolarización, él lo manejó muy mal. El hecho mismo que ya se dijo acá, que Arauz repitió y repitió y repitió que no va a desdolarizar, es, bueno, más o menos el hijo adolescente que le dice, no me he tomado ni una copa, no me he tomado ni una copa, no me he tomado ni una copa. Pero entonces, ¿para qué niegas tanto si no te las has tomado? ¿No? O sea, es una cosa que creo que más bien eso generó mucha, digamos, desconfianza en eso, porque además en la primera vuelta, él sí mantuvo la posición de la desdolarización buena. Él habló eso en la primera vuelta, en la segunda no. Y creo que, y con esto entrando al tema de las campañas,
Evidentemente, la segunda vuelta de Lasso, nos guste o no nos guste, yo no estoy opinando de eso, si me gusta el estilo de campaña de Durán Barba o no, pero fue una campaña mucho mejor estructurada, con una mejor estrategia. La campaña de Arauz fue muy mala. Los dos eran malos candidatos, de eso hay que partir. Los dos son muy malos candidatos, son anticandidatos, no tienen ningún atractivo en ningún sentido. Pero por eso mismo había que hacer buenas campañas. Lo que leí en alguna parte, no me acuerdo quién fue el que hizo la declaración, es que en la segunda vuelta Andrés Arauz se quedó sin el estratega de campaña. Bueno, y eso se notó claramente. Era una campaña que no tenía estrategia. Entonces, más que una campaña buena de Arauz, de Lasso, que puede haber sido que mejoró, es toda esta corrida al centro, este uso del TikTok, en fin, lo que fuera. Todos esos elementos que le favorecieron, evidentemente jugaron, pero también jugó el hecho de una pésima campaña de un mal candidato como era Andrés Arauz. Él trató de liberarse, o le trataron de liberar en la segunda parte de la campaña, de la figura de Rafael Correa. Era imposible. Rafael Correa estaba en las redes todos los días, estaba en entrevistas, en radios, en canales de televisión, en todo lado, opinando él casi como que era el candidato. Entonces, toda esa idea de superar el correísmo, anticorreísmo, era imposible hacerlo con una mala campaña como la que hizo Andrés Arauz. Respecto a lo de, a que, digamos, hubo campaña sucia, yo francamente creo que de ninguno de los dos lados se puede hablar de que hubo una campaña sucia, que hubo una campaña con rasgos de la propia agresividad que hay en campañas. Me parece que sí, pero sucia, exactamente. No sé si eso fue. En las redes sociales tengo entendido que sí. Yo no soy fan de las redes, ¿no? Pero tengo entendido que hubo algo ahí. Pero en el resto de la campaña, la que consume la gente común y corriente, los que consumimos otras cosas que no son las redes, no vimos ni del un lado ni del otro lado una campaña excesivamente sucia. Insisto, hubo las suciedades que siempre ha habido en campañas electorales ecuatorianas, ¿no? Pensemos lo que fue la campaña, las campañas de Abdalá Bucaram, esas eran un poquito sucias. Pensemos la campaña de Febres Cordero, ¿no? O sea, esas eran campañas realmente sucias, ¿no? Y bueno, y luego me parece que, que sí hubo una campaña negativa de ambos. Ambos estuvieron más centrados en lo negativo del opositor que en lo positivo del mismo. Pero es diferente a campaña sucia, que creo que es una cosa que hay que ver. Y por último, la percepción de octubre. En realidad yo creo que también despojándonos de cualquier cosa, para la mayoría de la población quiteña, octubre fue una amenaza. Fue una amenaza. Para un sector fue una lucha legítima. Fue una lucha que se tomaron Quito, que qué sé yo. Sí, pero para una gran parte de la población que se expresa en el voto después, fue una amenaza. Fue una cosa que no querían repetir. Entonces, valerse de eso en la campaña era obvio que lo hicieran. Era obvio, ¿no? Igual que es obvio aludir a Venezuela, ¿no? Igual que es obvio desde el otro lado aludir al imperialismo, al Fondo Monetario, en fin, que también uno puede decir, bueno, se pone el cuco de Venezuela, se pone el cuco del FMI también. Entonces yo creo que viendo desapasionadamente las campañas, en fin, esto es parte de la política, es parte de la campaña y por lo tanto yo diría por ahí la respuesta. Gracias. Gracias, Simón. Nos quedan tres preguntas cortitas. Sixto, tu pregunta sobre la Asamblea la referimos al panel próximo que tendremos el 16 de mayo sobre gobernabilidad. Y pidieron la palabra Miguel Herrera y Patricio Rosas. Entonces les pido por favor concisas sus preguntas. Miguel, te escuchamos.
Muchas gracias, Carolina. Sí, tenía algunas preguntas, pero creo que ya se han respondido bastantes en las intervenciones de ambos, de Simón y de Franklin, y que era básicamente justamente sobre las diferentes pistas analíticas que se pueden explorar para entender los resultados electorales. Em, ¿Acaso el comprendimiento la comprensión, perdón, de las elecciones está en los aspectos tal vez un poco formales de la campaña, las propuestas, los posicionamientos ideológicos, las temáticas, el debate, la calidad de los candidatos? Simón acaba de mencionar que no eran buenos candidatos, no eran particularmente buenas campañas. No me queda del todo claro bajo qué criterios se define si los candidatos son buenos o no. No sé si se puede desarrollar un poco más, pero mi pregunta es si para conocer o entender el resultado de la elección, si hay que ir por esa vía, como de los temas, de las propuestas, los posicionamientos, o si se juega en otras cosas ya organizativas o sociales que ya están jugadas de antemano. Y bueno, Franklin dio algunos comentarios en ese sentido. Efectivamente, Arauz es durante mucho tiempo un candidato que no tiene un partido completamente definido, no se sabe exactamente cuál va a ser su camiseta, digamos. Es un candidato que conoce muchas trabas también por parte del Consejo Electoral. Entonces, hay desigualdades en las condiciones en las cuales se efectúan las campañas, y Arauz, aun si representa la corriente correísta, pues no es el correísmo del 2017, por ejemplo. O sea, no es Moreno, que representaba el partido de gobierno, que venía a participar en elecciones 10 años después de presidencia de Correa. Y claro, todo lo que esto implica, ¿no? O sea, la capacidad de crear vínculos, alianzas con actores locales, con dirigentes locales, que también mueven gran parte del electorado. Entonces, por ese lado, esa era mi pregunta, ¿no? Como, ¿cuáles son esas pistas que se deberían seguir? Si va por esa parte de los temas, los contenidos, los valores, digamos, o por tal vez la parte ya más organizativa, la existencia de una organización partidaria, la capacidad de negociar con actores locales. Igualmente, en ese sentido, Franklin mencionaba que esta fue una gran dificultad del correísmo por la falta de autocrítica. Entonces, pero yo me pregunto también si esta capacidad, tomando en cuenta que el programa político del correísmo fue en gran parte organizado, estructurado a partir de un proyecto de construcción estatal, que necesariamente entra en conflicto con organizaciones políticas, intereses políticos que antes estaban muy presentes en la administración. Entonces, si no es más bien este factor, tal vez lo que implica una dificultad de movilizar apoyos políticos o de crear alianzas, más que tal vez esa falta de autocrítica, que también no me queda completamente clara exactamente a qué se refiere. Entonces, eso era mi comentario. Muchas gracias. Carolina, discúlpame, yo en 3 minutos tengo que retirarme. No sé, escuchemos la próxima pregunta, que espero no sea tan larga. Y, Patricio Rosas. Sí, profe. Primero, un saludo y un agradecimiento a todos por el espacio que nos brindan. Mi pregunta es un poco sobre las expectativas del nuevo gobierno. En todo caso, yo quería hablar del tema del Banco Central. Con la premisa de que han sido asociados de una u otra forma a las políticas tomadas por el gobierno que se va, con el plan de gobierno que fue inscrito por Guillermo Lasso en el 2017. Entonces, hubo un tema muy importante que se debatió, sobre todo en la segunda vuelta, que fue la cuestión de la independencia, o también llamada como la privatización del Banco Central. Entonces, con esa premisa también, sabiendo que organismos internacionales como la CELAC han hablado de que se parece mucho esta ley que se está aprobando en el Ecuador con una ley que fue aprobada con términos similares en el 92. Yo quisiera saber, por un lado, si es que perdón, Patricio, mil disculpas, pero habíamos explicado al comienzo que esos temas se tratarán en las otras mesas. Esta mesa era para tratar el tema estrictamente electoral, ¿no? Entonces nos salíamos del tema. Yo me tomo la palabra para responder brevemente a la pregunta anterior. Obviamente, creo que tanto el Franklin como yo hemos hablado de otros factores que no son solamente los electorales,
factores que son, yo diría, de fondo de la política ecuatoriana, de la sociedad, en fin, y esos factores juegan. Y obviamente la importancia de las organizaciones, por supuesto. Venimos reclamando desde hace, yo diría, 2 décadas, que en Ecuador no hay partidos políticos y que la desaparición de los partidos explica mucho de los problemas de la política ecuatoriana y por lo tanto explica también en gran medida resultados como los que hemos tenido ahora y elecciones de entre 16 candidatos, ¿no? Entonces, creo que sí. Ahora, en ese término de organizaciones, tomemos en cuenta que los 2 únicos candidatos que se presentaron con organizaciones, ya más allá del nombre que tuvieran, que se llamen partidos o no, y que hayan tenido un membrete diferente, eran precisamente Andrés Arauz, digamos, con la llamada Revolución Ciudadana, ¿no? Y Yaco Pérez. Y Guillermo Lasso no tiene una organización, no tiene un partido, tiene una fundación por ahí, ¿no? Entonces, creo que más bien la ventaja estaba para esos candidatos, creo yo, ¿no? Y el problema ahí es otro, y es no consolidar partidos políticos. La Revolución Ciudadana tuvo por lo menos 10 años para formar un partido político y no lo hizo. No lo hizo, en parte porque el propio Rafael Correa decía que había que acabar con los partidos y utilizó ese término que en ningún medio académico sería aceptado, lo de partidocracia, para entender lo que es el Ecuador. Entonces, creo que ahí tenemos digamos, una explicación, por supuesto, de cómo quienes podían tener una ventaja de partida con una organización fuerte, no la aprovecharon y no la tuvieron. Mil disculpas, pero yo tengo que retirarme, como dije antes, y estoy sobre el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Simón. Franklin, ¿te escuchamos? Sí, bueno, gracias por los comentarios, algunas cosas que colocó sobre todo Miguel. Yo insistiría muchísimo, y de hecho de algún modo por eso mi énfasis en el análisis del voto indígena, en la cuestión de las alianzas, de las redes, de los bloques, ¿no? Del tejido de interacciones políticas y de relaciones de cooperación política que establecen los candidatos y sus movimientos en el curso de una disputa electoral, ¿no? Me parece que esto es un elemento fundamental. Obviamente las campañas, como decía Edison, Simón, juegan, pesan más que nunca ahora en las condiciones de la pandemia, el énfasis de la tecnopolítica en las redes, hay como muchísimo énfasis en aquello, el peso de los aparatos mediáticos sin duda, tiene mucha fuerza, pero yo creo que hay una parte de la cuestión del juego político que pasa por este tema, de cuáles son las posibilidades de las alianzas, el alcance de las coaliciones, de los bloques que alcanzan a forjar los distintos movimientos políticos, ¿no? Y aquí me parece que hay un punto clave, ¿no? Más allá de lo que decía Simón, de que creo no es una organización, pero bueno, tiene un sello, una identidad, viene operando con fuerza desde hace al menos una década, logró transar una alianza con el Partido Social Cristiano inédita luego de quizás una década de puja entre estas 2 principales fuerzas políticas de la derecha ecuatoriana. En la segunda vuelta logró sumar respaldos desde la izquierda democrática, desde Herbas, hacia una serie de candidatos que también se habían posicionado o presentado en la primera vuelta, mientras que para la Revolución Ciudadana fue muy difícil salir de ese relativo aislamiento político en el que ella misma se había colocado, se venía colocando. Yo no creo que eso era algo que era fácil de resolver ya en campaña, es algo que la Revolución Ciudadana no logró traducir políticamente en los años previos. Quizás el nivel de acoso y de persecución a la fuerza política le impidió, pero quizás es algo que no vamos a escuchar simplemente en la Revolución Ciudadana. Con esa idea de la autocrítica me refiero un poco exactamente a esta idea de reconocer los límites del proyecto de gobierno durante Correa, posicionar y abrir un debate respecto a las relaciones beligerantes que tuvo con algunas organizaciones populares, sindicales, con el propio movimiento indígena. Todo aquello que
que Lasso aprovechó en el debate y en otras ocasiones para referir a Arauz, y que Arauz nunca supo resolver bien ese dilema, tienen que ver con esta suerte de imposibilidad de una lectura reflexiva, crítica, amplia de la Revolución Ciudadana respecto a errores del pasado, y aquello, a mi modo de ver, sí pesa en esta posibilidad de construir alianzas políticas. Más allá de la fuerza del discurso anticorreísta, como encargado de estigmatizar largamente a esta fuerza en el marco de un cierto lawfare y de una persecución, más allá de aquello, esta ausencia de crítica del periodo de gobierno hace que la Revolución Ciudadana tenga muchos problemas en ganar aliados, en ganar, en poder configurar una coalición política con actores políticos que están en el primer plano. Me parece que esto es un factor fundamental a seguir teniendo en cuenta. Por eso, digamos, pensando todavía en los resultados electorales, pero en el escenario que se viene, a partir de octubre de 2019 se empezó a hablar mucho, algo que no se hablaba, de un posible acercamiento entre sectores del movimiento indígena, sectores de la Revolución Ciudadana. Esa pregunta sobre esa coalición imposible es algo que va a seguir rondando en el ambiente, puesto que de algún modo el movimiento indígena tiene un músculo y una memoria antineoliberal que podía haber convergido con la propuesta de Andrés Arauz en el marco de un ciclo gubernativo caracterizado por el retorno agresivo de las políticas pro mercado. Finalmente, esta votación le ha dado una legitimidad democrática a esas políticas, legitimidad que no tuvo en el momento del giro de Lenín Moreno, y que está asociada a esa fragmentación del campo popular, a esa imposibilidad de establecer relaciones de interlocución al menos entre el movimiento indígena y la Revolución Ciudadana, que finalmente algo que confirmó esta fragmentación del campo antineoliberal y supuso el predominio de este clivaje correísmo-anticorreísmo, que fue el que finalmente yo creo que logró imponer Guillermo Lasso. Desde esta perspectiva, al interrogarnos sobre el voto indígena, estamos viendo exactamente, ¿no? Me parece que yo di algunas pistas que hay que seguir observando, hasta qué punto ese voto es un voto anticorreísta, es un voto que se está derechizando, es un voto que sigue identificado con las causas históricas del movimiento indígena, un voto antineoliberal. Me parece que diferenciar sus configuraciones territoriales, tanto urbano, rural, cuanto en función de las distintas organizaciones que empujan la organización indígena, es útil para ver la heterogeneidad del mundo indígena y para ver por dónde se pueden reconstruir las alianzas políticas que de cara al futuro den bríos a las alternativas populares democráticas en medio de este relanzamiento de una hegemonía neoliberal. Es claro, yo diría que hay un elemento que con esto cierro, que no hemos tocado, que de todos modos es altísima votación nulo, por el voto nulo, hace que la votación de Guillermo Lasso en segunda vuelta sea de las votaciones más bajas con que un candidato, o si no es la más baja, con que un candidato haya ganado las elecciones presidenciales. Además, tiene una bancada pequeña en el Parlamento. Desde esa perspectiva, uno podría pensar que la Revolución Ciudadana va a jugar como una fuerza de oposición y queda el signo de interrogación sobre cómo la bancada del Pachacútec, en el marco de las transformaciones que está teniendo la CONAIE ahora, va a jugar en el próximo escenario, ¿no? Si va a ser una política más de cooperación o de oposición tenue a Guillermo Lasso, si es que se imponen determinados sectores quizás más cercanos a Yacu Pérez, o si va a ser una configuración política más radical si se imponen en la CONAIE los sectores cercanos a Leonidas Issa. Yo tengo la impresión que nunca como ahora el movimiento indígena ha jugado y va a jugar un rol tan fundamental en la configuración de la gobernabilidad y de los escenarios de mayoría, de minoría, de coaliciones, como en este momento. Y el análisis de esta votación da muchos elementos para entender efectivamente cuál es el sentido y la orientación política de este actor tan importante en la democracia ecuatoriana. Eso. Muchas gracias, Franklin. Sé que han quedado algunas preguntas en el tintero.
vamos a tener unas siguientes sesiones en donde vamos a poder discutir las agendas de políticas públicas y los escenarios de gobernabilidad. Entonces los invitamos a seguir participando de estos espacios. Quienes hacemos el Departamento de Estudios Políticos estamos interesados en propiciar espacios para el debate y la reflexión de lo político. Les agradecemos su presencia. Aprovechamos también para comentarles que los programas de maestría que tenemos en el departamento, una maestría en Sociología Política y una en Política Comparada, en este momento tienen abiertas las postulaciones. Entonces si hay posibles interesados, hasta el 4 de junio estamos recibiendo las carpetas para que se unan y se sumen a nuestro proyecto. Entonces les agradecemos mucho, Franklin, y a Simón también, y nos vemos en la próxima sesión el día 6 de mayo.